días, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Xavier Michelet. Hoy tengo un tema muy importante para desarrollar con ustedes. Pero antes de entrar en este tema, yo quiero decir un gran agradecimiento con todas las personas que suscribieron con el canal de YouTube. Pero el tema que yo tengo para hoy, el valor de los sacramentos. El valor de los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Jesucristo para santificar nuestras almas y confiados a la Iglesia para su administración. El principal sacramento de Dios es Jesús. Decimos estos porque en Dios se manifiesta plenamente tal como Él es. ¿Cuál es el más importante de los sacramentos? Si lo vemos desde el punto de vista católico, los sacramentos son el bautismo, Eucaristía, la confirmación, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. El bautismo es una figura simbólica de identificación espiritual del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Con el bautismo se elimina el pecado original y nos convertimos en hijos de Dios. Ahora nos vamos por la confirmación. La confirmación para la Iglesia Católica es un sacramento a través del cual aquellos que ya han recibido al bautismo se integran a la colectividad católica de manera integral. En ciertas ramas del catolicismo, la confirmación se administra inmediatamente tras el bautismo. Y también la confirmación se confiere mediante la imposición de las manos y da una especial efusión del Santo Espíritu. Cuando nos leemos en esta cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 a 18, donde Jesús mandó Pedro y Juan. Estos vinieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora nos vamos por la penitencia. La penitencia es un sacramento de algunas iglesias cristianas que consiste en arrepentirse de los pecados que se han cometido, confesarlo a un sacerdote para obtener la absolución y tener el propósito de no volver a actuar mal en adelante. Pero si nos vemos por la penitencia y consiste en recibir el perdón de los pecados mediante un representante de Cristo consagrado por el sacramento del orden sacerdotal. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, Jesús dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados queden atados. Ahora nos vamos por la Eucaristía.
La Eucaristía es un sacramento de las iglesias cristianas que consiste en el consagrar el pan y el vino. Memorial de la muerte y resurrección de Jesús. Y en su distribución entre los fieles, el sacramento de la Eucaristía fue instituido por Jesucristo en la última cena con los apóstoles. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, nos vemos que Jesús dijo, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor, y dignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora nos vamos por la unción de los enfermos. La unción de los enfermos es un sacramento de la iglesia católica que consiste en ungir con aceite bendito o santo óleos a una persona cristiana que está próxima a la muerte. Ahora, por la unción de los enfermos, no se basta orar por los enfermos. Se necesita una unción especial de parte de los presbíteros de la iglesia. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14, Jesús preguntó, ¿está enfermo alguien entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el óleo en el nombre del Señor. Ahora nos vamos por el matrimonio. El matrimonio es unión de dos personas mediante determinar dos ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familiar. Y es indisoluble, no admite divorcio, porque es símbolo de la unión entre Cristo y la iglesia. Cuando nos leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 6, Jesús dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y también Efesios capítulo 5, versículo 32 dijo, este misterio es muy grande y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Ahora nos vamos por el orden del sacerdotal. El sacerdotal es un sacramento del orden. Es un sacramento que consiste en la consagración al ministerio del servicio a la iglesia y a Dios. Esto exige dedicación plena y libre disposición a Dios. Y Jesús dijo a los apóstoles, el poder de renovar al acto fundamental de la nueva alianza, es decir, su cena pascual, que fue un anticipo de su sacrificio en la cruz. Hagan esto en memoria mía. Lucas capítulo 22, versículo 19. Queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por escucharme
Y también hagan muchas precauciones con el COVID-19. No olviden de suscribirse con el canal de YouTube. Conozcamos la iglesia en creole, en cherche connaît l'église là. Queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por todo. Yo te amo mucho. Chao. Nos vemos por otro video.